2 de la tarde en punto. Qué gusto poderlos saludar a esta hora en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Bienvenidos a una nueva edición de Bien Dateado en Vivo. Cómo nos gusta poder llegar hasta sus hogares, municipios, regiones del país, donde estén conectados a través de nuestra señal y quienes lo hacen en todas nuestras plataformas digitales. Hoy es Viernes de Salud y tenemos un tema muy importante para ustedes, porque desde pequeños aprendemos a disfrutar de lo divertido que es el juego. Aquellos niveles de entretención hacían que pasáramos horas completas jugando. Con el tiempo conocemos otra clase de lúdicas y prácticas que nos divierten y nos apasionan. Pero también existe una categoría de juego que nos lleva por impulsos a apostar, al punto de perder todo lo que hemos conseguido con esfuerzo y muchos años de anhelo y dedicación. Hay un término que para algunos resulta desconocido y está relacionado con aquellas emociones desbordadas de jugar siempre apostando dinero de por medio. Pues hoy en Bien Dateado hablamos de la ludopatía, una enfermedad compleja pero que podemos combatir. Desde ya estamos listos para llegar hasta sus hogares en este Viernes de Salud hablando de ludopatía, adicción al juego, y como siempre construimos este espacio para dialogar con ustedes y resolver en tiempo real sus preguntas. Participe ahora. ¿Cómo lo puede hacer? Muy sencillo, a través de los siguientes canales. Línea de WhatsApp vía nota de voz 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Recuerde que aquí los leemos. Y tenemos una línea telefónica a la que se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Dentro y fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Comenzamos, porque lo que pareció en su momento un día de suerte hace cerca de 40 años, según José Vicente, se convirtió de manera instantánea en la mayor tragedia de su vida. La adicción, el apasionamiento por el juego y un profundo descontrol lo fue consumiendo económicamente hasta perderlo todo. José Vicente cayó en la ludopatía y aquí nos cuenta su historia. En el sistema de juego comencé hace más o menos 38 o 40 años. La adicción al juego cerró todas las puertas y posibilidades a José Vicente Flores, quien sigue esperando un día de suerte. Empecé en el juego de las apuestas de hípica, en los caballos, en hipoandes, en hipotecho, y luego me ingresé a los juegos de esferódromo, que era un juego que existía y ya se terminó. Jugué toda la vida en eso, lo cual afectó mucho mi vida porque perdí mucho mi credibilidad con mi gente, mis amigos, mi familia, al cual me ha acarreado muchas dificultades. Y un día llegué y acerté una carrera por ahí, pero eso no pagó mayor cosa. Y me aficioné a eso, el cual, como le digo, me ha acarreado muchos problemas y en eso terminé. 5 con marcador de 6, tocaba hacer una apuesta que uno tratara de acertar. Y si la acertaba le pagaba, pero habían 1000 de ganadores y entonces las ganancias eran mínimas. Sí, o sea, no ganaba uno mucho y la mayoría de veces perdía. Y entre más perdía, más apostaba. Esa era la situación de las carreras de caballo. Soy el único que nació con esa debilidad del juego, porque es una debilidad de uno, que no sé a qué se deba eso y qué solución le pueda uno dar a esa situación. Pues ellos nunca se enteraron mucho por parte mía de que yo era jugador, pero debido a la irresponsabilidad mía por el juego, en mis compromisos con mi familia y todo, yo les iba quedando mal. Siempre trabajaba en ventas informales. Lo que ganaba muchas veces se iba para las apuestas. Era difícil también acertarles una ganancia a ellos porque nunca lo dejaban ganar. Le hacían muchas trampas en el juego. Sí, en los juegos hay trampa, porque el juego que no tenga trampa pues no es juego. La casa no pone un negocio para que uno gane, sino para ellos ganar. Tuve un hogar, una relación que pues perduró mientras no se dieron cuenta de la debilidad mía, que era el juego, y yo me volví responsable con mi propia familia. Les quedaba mal en muchas situaciones, en cuanto al arriendo, a un diario, y yo decía muchas mentiras, pero yo mismo me las creía, de tanto que yo jugaba, yo mismo me creía las mentiras que yo decía. Yo he visto espejos donde hay gente que ha quedado
en la calle debido a deudas con los bancos y con la misma familia y todo. Yo nunca realmente lo que hacía era lo mío. O sea, si yo ganaba, jugaba y si no, pues no podía jugar. Gente con mucho dinero ha quedado totalmente empeñando sus casas en un banco, los carros, vehículos, muchas situaciones donde yo he visto gente que ha quedado en la miseria por el juego. Llegué a empeñar mis objetos personales, como era un anillo, una cadena, un televisor, una cicla, mercancías. Yo hacía lo imposible por estar en el juego. Cuando no conseguía dinero, amanecía en un negocio de cartas o pagaba un hotel cuando no podía me tocaba pasar derecho y irme a trabajar al otro día para poder solventar la situación mía personal, que es la alimentación y la dormida. Yo he pensado muchas veces y ojalá Dios permita que me quite de esto porque realmente me ha acarreado muchos problemas, muchas dificultades. Yo sería partidario de que terminaran un poco los casinos de juegos, de máquinas, de ruleta y todo eso porque realmente es algo que lo lleva a uno a la ruina. La ludopatía es una enfermedad en la que las personas caen sin darse cuenta. Puede verse como algo normal, el querer divertirse con juegos o apuestas que inicialmente pueden verse sanas, pero con el tiempo esto se convierte en una pesadilla, no solo para la persona, sino también para sus familiares. Con la virtualidad, la facilidad de que las personas caigan en la ludopatía ha aumentado, dándoles a estos la posibilidad de apostar o caer en un hábito del que difícilmente podrían salir. Este es nuestro contexto sobre la ludopatía. La ludopatía es un estado de dependencia emocional prolongado en el tiempo, lo que comúnmente conocemos como una adicción. En este caso, en la ludopatía es una adicción al juego, a cualquier tipo de juego que me dé una recompensa, ya sea monetaria o una recompensa emocional. La Universidad Nacional en el 2018 nos dice que el 19% de la población de los colombianos tiene una condición de ludopatía. Sin embargo, esto fue antes de la pandemia. Y al mismo tiempo, el DANE durante la pandemia nos dice que el 40% de los colombianos reportó que vivió estados emocionales de depresión, de ansiedad, de mucho estrés. Y además también pues vivimos la virtualización de toda nuestra vida, en la que incluyó la virtualización de todos los juegos y los juegos de apuesta. Entonces, aunque la universidad nos dice que es el 19%, ya para este momento con estos factores, pues vemos que ese índice ha crecido notablemente. En estudios recientes se ha demostrado que la ludopatía no va sola, quiere decir que va acompañada de otros componentes propios de la personalidad. Por ejemplo, impulsividad y reactividad para tomar decisiones. Ahí, de base, ya la persona es proclive, es propensa a caer en posibles pautas de ludopatía, como también episodios asociados a ansiedad y depresión. Bien, en el caso de Colombia, se habla en estudios serios que aproximadamente entre un 19 y un 20% de población estaría con rasgos de ludopatía. Hay muchas diferentes causas, pero definitivamente hay una base genética, se puede heredar. El hecho de que se herede no quiere decir necesariamente que si uno tiene parientes con ludopatía, la vaya a desarrollar uno necesariamente, pero sí debería uno tener más respeto por entrar a casinos o por apostar. Realmente también es muy comórbida con otros trastornos psiquiátricos como ansiedad, como depresión, a veces impulsividad, déficit de atención e hiperactividad, y pues requiere definitivamente de tratamiento por un equipo interdisciplinario por la disfuncionalidad que produce. La necesidad de sentir la adrenalina, la ansiedad, la depresión, estados emocionales de inestabilidad con sus parejas, en su familia, que los llevan a ubicarse dentro de este contexto donde encuentran camaradería, personas que les aplauden el juego y encuentran un poco de apoyo. Y claro, entre ellos los ludópatas pues se van apoyando de una u otra manera. Ser conscientes realmente que la ludopatía es muy silenciosa. Son enfermedades que uno se da cuenta que las padece cuando ya las tiene totalmente.
Entonces lo primero es ser conscientes que al ser tan silenciosas pues puede generar puede estar mucho tiempo sin que aparezcan, y hay que fijarse en la frecuencia y en la intensidad. Y es fundamental que los niños, niñas y adolescentes tengan otro tipo de actividades a los que puedan recurrir que no incluyan los videojuegos o las pantallas. Si nosotros como cuidadores, padres, familiares o amigos de alguna persona notamos que están pasando por algunos problemas, por estar en un tema de juegos de azar, adicción a constante asistir a lugares tipo casinos, lugares de rifas, lugares incluso de apuestas, es muy importante que podamos hacerles notar esta dificultad y ofrecer apoyo desde tener acceso a instituciones de salud mental o a citas con profesionales de salud, como pueden ser psicólogos o psiquiatras. En este tipo de problemáticas el acompañamiento es vital para poder generar una remisión o una mejoría a esta problemática. Avanzamos en este Bien Dateado en Vivo, hoy hablando sobre la ludopatía, la adicción al juego. En minutos un especialista nos estará acompañando en nuestro bloque de preguntas y respuestas para que usted se comunique con este espacio y participe en directo. Desde ya el 312-487-0413 está disponible para que nos haga sus preguntas. Además el 220-0707 es nuestra línea nacional donde usted se puede comunicar en directo con este Bien Dateado de Salud. Pues precisamente un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia advierte que 1 de cada 5 personas presenta fuertes problemas de adicción a los juegos de azar, una problemática más común de lo que parece en la categoría de salud pública y mental. Pues para hablar de este tema de la ludopatía, adicción al juego, quiero saludar a Sonia Margarita Leal. Ella es psicóloga, además especialista en resolución de conflictos, y está aquí con nosotros para hablar sobre el contexto de la ludopatía. Sonia, feliz tarde, qué gusto saludarte en directo en este Bien Dateado de Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sonia, pues bienvenida y empezamos este diálogo preguntándole cuáles son los índices que puede vivir el país frente a las conductas como la ludopatía. ¿Qué tan común lo es hoy? Pues mira, una de las dificultades que existen para el abordaje de este tipo de patologías tiene que ver fundamentalmente con la falta de indicadores. A pesar de que hay estudios, sí, hay un estudio reciente que hizo la Universidad Nacional y están las encuestas en salud mental, no hay una discriminación específica de ludopatía como tal que permita entender que la ludopatía hoy es un problema de salud pública en Colombia. Lo que no significa que haya que desconocer el problema, ¿sí? O sea, no tenemos indicadores claros, pero el problema existe. Hay datos, por ejemplo, que nos indican que hay unos factores de riesgo importantes. Por ejemplo, el entender que el aumento de los casinos y de todas estas casas de apuestas durante la última década ha sido pues de más del 60%. Eso hace que pues, la oferta permanente que hay frente a la posibilidad de jugar pues, sea bastante grande y que las personas puedan acceder más fácilmente. Pero adicionalmente pues hay cifras a las que hay que ponerle atención. Por ejemplo, que hay un porcentaje de la población, se habla de más del 54%, de personas que dedican una parte de sus ingresos a los juegos de azar, a la lotería, a la apuesta en línea, a las apuestas en internet, ¿sí? Que sin ser una adicción, sí empieza a ser una práctica a la cual hay que ponerle atención, porque el juego de azar se convierte finalmente en el punto de partida para iniciar con el tema. Y también pues, hay un indicador importante y es cómo la población entre los 15 y los 18 años está siendo la población de más alto riesgo, es decir, la que más está presentando estas condiciones de adicción en este momento. Entonces, entendiendo esos factores de riesgo, podríamos decir que hay indicadores que son altos, que nos permiten dar fe de que el problema existe y que a pesar de que no esté todavía sumado como un problema de salud pública, sí podemos establecer que es un problema al que hay que ponerle atención y con el que hay que trabajar y mitigar los factores de riesgo. Sonia, ¿qué tanto se ha transformado el entorno de aquellos que caen en la adicción al juego, a la ludopatía? ¿Existen más tentaciones o escenarios en los que pueda caer fácilmente las personas en la actualidad?
Claro, como te decía ahorita, por ejemplo, el solo hecho de que hayan aumentado la cantidad de casinos que podemos encontrar en las diferentes partes del país, pues ya, ¿cierto? Cambia por completo el entorno, porque no necesito irme a un lugar lejano, sino que a la vuelta de la esquina de mi casa puedo tener un lugar donde jugar. Pero además también la conectividad a través de Internet, en donde hay una infinidad de posibilidades de conexión para las apuestas online, pues hace que el acceso sea demasiado sencillo. Antes las personas se tenían que desplazar, como comentaba el señor al inicio, sí, al lugar hípico para ir a ver las carreras de caballos, ¿cierto? Y habían un poco más de restricciones para poder acceder. En este momento, pues hay todas las posibilidades y los factores de riesgo están ahí, expuestos cada vez más, pues porque hace parte también de una dinámica comercial y de una dinámica económica en la cual pues este tipo de negocios necesitan atraer personas pues para sostenerse. Sonia, ¿y existe la posibilidad de someter esta condición a un llamado de atención por parte de las autoridades como un tema de salud pública? ¿Desde su experiencia considera que es necesario? Pues mira, a pesar de que no tenemos indicadores y hoy en día no está contemplado como un problema de salud pública, sí es necesario empezar a trabajar en los 3 componentes básicos de salud pública, que son la promoción, es decir, que la gente conozca que esto es un riesgo, que yo mantenga a mi hijo conectado a un videojuego pues para que se distraiga, que no ponga límites frente al tiempo de juego, que las personas conozcan que existe esta patología y que es muy fácil poder caer en ella, y pues que hay unas condiciones tanto genéticas como de personalidad y de rasgos que las personas tienen que pueden hacer que se desencadene más fácil, pero también de la atención primaria, es decir, cuántas personas hoy están en tratamiento por temas de adicción al juego. Lo más común es encontrar personas en tratamiento por adicción a sustancias psicoactivas porque físicamente sentimos el efecto. Entonces la gente acude porque hay un daño físico. Pero cuando hay estos daños emocionales y de estructura social y de entorno, en donde pues yo sí veo que tengo problemas, pero estoy bien en términos de mi salud, pues no acudo a buscar ayuda. Y no entiendo que eso es un problema de salud porque es una enfermedad mental. Así yo no tenga una dolencia física o así yo no tenga unas afectaciones físicas, sí hay un problema de salud mental al que hay que poner atención. Entonces, en temas de salud pública, todavía nos falta un poco porque no tenemos todavía como esos indicadores claros para poderlo intervenir, pero hay abiertas muchas posibilidades de atención a nivel de las diferentes redes de salud que tenemos para poder atender a las personas que hoy sientan que están teniendo este tipo de problemas. Finalmente, Sonia, permítame, le pregunto desde su experticia, ¿cómo contrarrestar esta enfermedad? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo creo que esto arranca inicialmente por un proceso de educación. O sea, la gente se tiene que educar frente a lo que puede significar el juego mal llevado en la vida de las personas. Y la educación empieza desde casa. O sea, si nosotros inducimos, y fíjate que la población de más alto riesgo es una población entre los 15 y los 18 años, quiere decir que es una población que ha estado expuesta al factor de riesgo desde muy pequeña. O sea, niños que a los 5 o 6 años los estamos conectando a las pantallas, los estamos conectando a todo tipo de videojuegos, y que llega un momento en que esa se convierte en la fuente de la satisfacción y la gratificación emocional. Entonces, me siento triste, juego. Peleé con mis papás, juego. No tengo nada que hacer, juego. Estoy solo, juego. Entonces el juego se convierte en ese mecanismo de compensación emocional. Si yo educo desde pequeño, si pongo límites, si restringo esa exposición al riesgo lo que yo más pueda, porque es que como que consideramos que si el niño pide el videojuego y no se le da, entonces, ay no, qué pesar porque el resto de los niños sí juegan. No, la exposición al riesgo es lo que hace que más fácilmente se desencadene la enfermedad. Pues una forma de contrarrestarlo es iniciar desde muy pequeños en este tema de la identificación de estos factores de riesgo, de poner límites claros, de poner normas frente a estos escenarios de esparcimiento, inducir al deporte, a la lectura, ¿sí? A realizar otro tipo de actividades que promuevan una vida sana. Y ya en la vida adulta, la promoción y la prevención, ¿sí? O sea, que la gente entienda el riesgo, entienda que detrás de este comportamiento hay una enfermedad, porque mientras yo no lo asuma como una enfermedad, puedo sentir que lo controlo.
Entonces no me someto a un tratamiento, no busco ayuda porque siento que tengo el control. Pero cuando empiece a entender que es una enfermedad y que esa enfermedad necesita de una intervención, seguramente pueden haber transformaciones. Es Sonia Margarita Leal, ella es psicóloga, además es especialista en resolución de conflictos y nos ayudó a entender este tema de hoy en el Viernes de Salud de Bien Dateado, la ludopatía en contexto. Sonia, muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias. Avanzamos en este Bien Dateado, hoy hablando sobre la ludopatía, la adicción al juego. En minutos un especialista nos va a estar acompañando para darle solución quizás a esas problemáticas que usted tenga frente a nuestro tema del día. El 312-487-0413 está desde ya disponible para que nos envíe sus consultas, sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Estaremos escuchándolos. Y es que precisamente el aislamiento, los conflictos de familia, el mal manejo de los recursos económicos, el distanciamiento en la red de contactos, despidos repentinos del trabajo e impulsividad son algunos rasgos que indican el padecimiento de ludopatía en aquellos jugadores patológicos. Así podemos leer ciertos signos sobre esta enfermedad. Dentro de las conductas que tienen los ludópatas, frecuentemente podemos encontrar que estas personas tienden a tener pérdidas y vacíos de dinero que no están justificadas. Adicionalmente, deudas que no se han atrevido a confesar aparecen frecuentemente reportados en centrales de riesgo. Lo mismo pasa con el tiempo. Es un tiempo que ellos normalmente dedican al juego y hay unos vacíos en términos de información en donde no saben explicar o no pueden explicar dónde han estado. Esto va acompañado frecuentemente por alteraciones del estado del ánimo, depresión, ansiedad, insomnio y por último la conducta de caza, que es algo muy frecuente en ellos, y es la necesidad de volver al casino al día siguiente a recuperar las pérdidas del día anterior. El peor estado que puede llegar un ludópata es a perder en las diferentes áreas de su vida, es decir, perder su trabajo, perder su familia, perder su matrimonio, perder sus relaciones sociales, incluso el tema de perder aspectos económicos, incluso poder embargar su casa, diferentes elementos por poder estar apostando. El entorno familiar siempre es el que más se va a afectar porque la persona, como está atravesando por una crisis y es un trastorno, no se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Entonces los primeros que se van a dar cuenta es la familia. ¿Cómo se van a dar cuenta? Es que ella no pasa tiempo conmigo, no permanece en casa, no comparte con actividades, empiezan a haber una crisis por la ausencia de la persona. En el aspecto económico se empieza a ver una afectación, porque digamos el dinero que tenían comprometido para algunos gastos se va gastando en el juego y la persona empieza a tener como una inestabilidad no solamente emocional, sino también económica. Y la red de apoyo pues es la que más se da cuenta de esa situación y la más afectada. Claro, entonces toda la homeostasis de la familia se afecta dado por la crisis que está viviendo. Adicionalmente, la parte laboral generalmente tienen despidos, tienen suspensiones por ausentismo, llegan tarde, a veces no llegan. A nivel de salud se ven muy afectados en la parte de los hábitos alimenticios, son personas que pueden estar largas jornadas de tiempo frente a una máquina o frente a una mesa de apuestas, entonces empieza a tener problemas gastrointestinales, problemas para dormir, problemas posturales. Y para finalizar la parte social, la conducta de juego tiende a ser una conducta muy solitaria, entonces estas personas se aíslan mucho y de la misma manera pierden red de apoyo en momentos en que precisamente la necesitan. Y hasta que la persona no genere un proceso donde reconozca que es un problema, pues no va a haber ningún cambio. Y generalmente la persona se da cuenta es cuando ya está en un punto muy, muy avanzado. Las consecuencias a nivel afectivo son muy importantes, depresión, también ansiedad. Y hay que recordar que en términos generales 1 de cada 5 ludópatas, según estudios, intenta el suicidio. No es una apuesta lo que se hace en videojuegos. Sin embargo, sí se ha llamado la atención en investigaciones recientes relacionadas con los llamados loot box o cajas de recompensa que están en algunos juegos, que básicamente son unas cajas por las que se paga dinero en dólares o en euros para una recompensa que la persona no sabe bien si la va a obtener o no.
Estas recompensas están relacionadas con el propio videojuego, con mejoras de los perfiles, mejoras en la ejecución de los personajes que tienen y esto. ¿Qué pasa cuando empieza a pasar ese límite? Por ejemplo, yo no salgo de casa por estar jugando, yo no voy donde mis amigos por estar jugando, no comparto mi vida social por estar jugando y empiezo a tener el tema de las apuestas. Y ahí también hay un tema de la tolerancia a la frustración. Cuando no gano, entonces eso me genera cambios en mi entorno, cambios a nivel emocional y empiezo a tener contradicciones también con la red de apoyo. Bien, y es que luego de reconocer la adicción por el juego, existen diferentes tratamientos para que el paciente tome conciencia de sus acciones. Algunos de ellos se basan en lo cognitivo y en lo conductual, para así reducir el hábito de jugar hasta eliminarlo. Así puede iniciar la rehabilitación del juego patológico. ¿Qué factores de riesgo existen? Según la Sociedad Americana de Psiquiatría, el factor de riesgo principal para que sea algún tipo de trastorno con la obsesión al juego es el acercamiento de los adolescentes, niños y niñas a un juego precoz. Yo me conecto todo un día, un poco con todo el día, pues dejo hacer las tareas, cuando soy adolescente, ¿no? Entonces dejo hacer las tareas, dejo tentar mi cuarto, hacer otras actividades que son también importantes del día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso es como competir, ¿sí? ¿Qué es más gratificante para el niño? ¿Hacer las tareas o jugar el Xbox? ¿Sí? Jugar el Xbox. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que empieza a gratificar y a tener esas sensaciones de gusto y sensaciones de placer del juego y empieza a conectarse ahí, ¿sí? Entonces, y con esas actividades distintas de placer del cerebro, pues lo que pasa es que hacer otras actividades ya no son tan gratificantes, además porque están compitiendo, ¿no? ¿A qué niño le va a gustar hacer la tarea de matemáticas o jugar su juego favorito? Y en el contexto escolar juega un factor fundamental, dada que la falta de regulación de algunos espacios puede generar que se facilite el juego de mesa o de azar con apuestas, que hayan distorsiones en la familia sobre la importancia del dinero, familias permisivas, que también existan algún tipo de tendencia a la impulsividad, trastorno a la personalidad límite, depresión, consumo de alcohol, trastorno obsesivo compulsivo, pueden llevar a que aumente la probabilidad de que un niño, niña, adolescente o adulto joven tenga este tipo de trastorno. Los procesos de rehabilitación por una persona ludópata hay como una secuencialidad, ¿sí? La primera es como enseñarle a la persona sus patrones de comportamiento de juego para que ella entienda y reconozca que esos patrones de juego son los que mantienen el problema, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se le enseña al usuario con estrategias psicológicas que le permitan empezar a tener acciones comprometidas hacia otras cosas más importantes de su vida. ¿Cómo se puede prevenir y tratar este tipo de trastornos? Primero hay que evitar que los niños, niñas y adolescentes no estén cerca de ambientes asociados al juego, como apuestas, peleas de gallos, juegos de cartas, etc. Hay unos modelos entre la psicología, voy a hablar de unos modelos cognitivo-conductual que le permite a la persona también identificar sus patrones de comportamiento, partes de regulación emocional y conectar con acciones comprometidas que lo lleven a otros procesos mucho más funcionales, ¿sí? Que como que tengan otras salidas. También dentro de estos procesos es identificar que estos patrones las personas lo utilizan para evitar o escapar situaciones emocionales o de malestar emocional, ¿sí? Entonces como que esa es su forma de llevarlo a regularlo. Entonces como que dentro de la terapia basada en la INSA les ayudan también como a conectar con otras formas de regular. Y enseñar habilidades para disminuir el impulso de jugar, acompañada de una terapia familiar. Todos los procesos o problemas psicopatológicos nacen, se desarrollan, se construyen, ¿sí? Entonces es importante desde niños, desde pequeños, empezar a construir todo un proceso de psicoeducación al niño con los problemas del juego, ¿sí? Psicoeducarlos que el juego, las consecuencias que trae, los límites que debe tener, ¿sí? Con respecto a la solución de problemas, que no sea su medio de escape, ¿sí? Como que mis papás están peleando y, ¿sí? O formas de conectar en general. Otras es como también que identifique
otros medios de juego de ocio. Los niños actualmente lo que hemos visto es que se conectan solo con videojuegos, como que el videojuego se vuelve el único fuente de juego, de gratificación, y no hay otro. Entonces como que también expandir, ¿sí? Sus fuentes de gusto, de ocio. De la tarde, 30 minutos. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Hoy en nuestro Viernes de Salud, hablando precisamente de la ludopatía, adicción al juego. Un verdadero problema del cual muchos pueden salir con determinación y por supuesto de la mano de expertos que le ayudarán a facilitar el proceso y sobre todo la rehabilitación. Es tiempo de hablar precisamente con ellos, con los expertos a fondo. Usted puede preguntar en este espacio en donde resolvemos en tiempo real sus preguntas. Puede consultar desde ya en el 312-487-0413. Es nuestra línea de WhatsApp disponible desde ya para que nos envíe esas notas de voz con sus interrogantes. Además, los vamos a estar leyendo en nuestra plataforma de Facebook. Ahí nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Recuerde que los leemos en los comentarios y desde ya puede coger el teléfono en casa y marcarnos a la línea nacional 601-220-0707. 601-220-0707. Para resolver las dudas de nuestros televidentes y usuarios en tiempo real, quiero saludar justamente a esta hora a Leonardo Amaya. Él es psicoterapeuta, médico en terapia cognitiva y es colaborador del Colegio Colombiano de Psicólogos. Leonardo, pues gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Gracias a ustedes. Aquí estamos precisamente para escuchar a nuestros televidentes, por eso permítame, doctor, le rodamos la primera participación que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, mi nombre es Fanny y de una ciudad de Riohacha. Quisiera saber cómo puede colaborarle uno a ustedes desde esta ciudad de donde veo que hay mucha ropa que se puede reciclar y enviarla. Bien, vamos a ver si retomamos la comunicación con nuestros televidentes. Hoy hablamos precisamente sobre la ludopatía, adicción al juego. Recuerde que usted se puede comunicar con este espacio a través de nuestros canales disponibles en nuestra plataforma digital en Facebook. También estaremos leyéndolos. Además, en Instagram aparecemos como @institucionaltv. El 312-487-0413 a su disposición para que nos deje esas preguntas, esas inquietudes. Y nos preguntan justamente a través de nuestra plataforma en Instagram, doctor, ¿cómo puedo evitar que mi hijo se vuelva adicto al juego? Bueno, esto es muy importante. Como te has dado cuenta, todos los especialistas nos han hablado bastante de la importancia esencial de la prevención. Hay factores que son biológicos, factores que son psicológicos y factores que son sociales. Y ese es el foco de por qué prevenir. Nosotros tenemos un centro de recompensa, el reto de recompensa mesolímbico cortical, que es un área del cerebro que nos permite experimentar emociones importantes ante algunos eventos o situaciones que nos generan premios. Por eso existe el potencial adictivo en muchos videojuegos, es decir, ellos recompensan una parte de nuestro cerebro que se parece mucho a donde uno obtiene el logro por otros eventos, por otras situaciones, por los premios, por lo que sea, pero también, por supuesto, por las adicciones. Luego está el factor social, que es muy importante y es lo que nos han dicho varias veces, de evitar tempranamente utilizar como mecanismo para crianza y control los videojuegos. A ver, los videojuegos están diseñados para que tú te vuelvas dependiente de ellos. No vas a llegar inmediatamente a la adicción, pero están diseñados para premiar esa zona del cerebro. Entonces, todo este rollito inicial es para decirte que saber encontrar diferentes áreas de retribución, saber que hagan deporte, que hagan otras cosas, incluso que lean, yo sé que suena un poco ingenuo ahora, pero sí, incluso que lean, obtengan algunas recompensas de otro tipo. Sé que muy frecuentemente se enfrenta cualquier papá al tema de qué hago yo con mi hijo en el tiempo libre y la opción fácil es el teléfono, la opción fácil es dejarle el videojuego sin ningún control. Ten en cuenta que estás así creando que exista ese único modo de obtener recompensas emocionales, de sentirte bien, de sentir excitación y logro, y esto va a ser problemático después. Yo creo que la introducción inicial, el video inicial fue muy bueno, es decir, no es que estemos exagerando, no es que sea una posición como histérica de los profesionales de la salud, sino entender que esto es demoledor para la vida de las personas. Entonces, aunque te cueste más trabajo la crianza, aunque te cueste, sea
como tan agotador a veces dedicarle tiempo y buscarle ocupaciones, la prevención es absolutamente esencial. Para ser concreto al final, darle más áreas de recompensa, que incluye el deporte, que incluye otras actividades, promover una cierta restricción del acceso a los videojuegos. Obviamente tampoco se trata de ser paternalistas, más que tú no restringes solamente quitando cosas, sino más bien ofreciendo otras alternativas. Eso va a requerir que dediques tiempo y por supuesto también ya en un cierto momento explicando quizá de una manera pedagógica que eso es mejor para su vida. Sin duda, doctor Leonardo. Sí. Pues a esta hora tenemos más participación de nuestros televidentes en el 312-487-043, donde usted nos deja sus consultas. Hoy hablamos en este Bien Dateado sobre la ludopatía, la adicción al juego. Buenas tardes a la mesa de trabajo. ¿El ludópata está contemplado como enfermo o mentiroso o es por su condición mental o psicológica que se le diagnostica? Gracias. Pues muchas gracias a usted por estar con nosotros a esta hora en este Bien Dateado de Salud. Importante pregunta, doctor Leonardo. Sí, me parece fundamental por varias razones. Primero, no es lo mismo enfermedades como la diabetes o la hipertensión y las situaciones de salud mental que son un poco más complejas. Es decir, para decir que algo es una enfermedad o un trastorno en salud mental, se utiliza tanto en psiquiatría como en psicología como en psicoterapia una serie de catálogos. En Colombia se utiliza mucho el CEIE o el DSM, el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales. Ahora, esos manuales funcionan muy distintos a los diagnósticos de tipo biológico, por decirlo así. Es decir, para saber que yo soy diabético, se me hace una serie de pruebas y esa serie de pruebas establecen que yo tengo una alteración de tipo biológico que incide en algún funcionamiento orgánico. Esto es un poco distinto, aunque utilicemos la misma palabra, es un poco distinto a cuando nosotros hablamos de enfermedades o situaciones en salud mental. Entonces, para entrar primero, sí con un asterisco. Sí con un asterisco, pero estamos hablando también de una situación que tiene más una escala de grises. Es decir, yo en una enfermedad de tipo biológico, cuando digo que una persona tiene diabetes, es porque provee que existe esa condición que está vinculada a un daño de tipo orgánico. En estas situaciones, que son situaciones conductuales, yo me puedo encontrar el nivel, por llamarlo así, entre comillas, premium, que sería la persona con adicción, en el cual tiene tanto una conducta perturbada en su vida, como la retribución que estábamos hablando ahora del sistema mesolímbico cortical y otras áreas, y eso no lo puedo separar tan fácil. Yo no puedo separar tan fácil los aspectos sociales, la persona que está buscando una retribución emocional muy frecuentemente porque tiene carencias, de esos factores biológicos que lo hacen susceptible de la adicción biológica. Es decir, lo que se hablaba también algunos de los expertos al inicio, de que sí existe un cierto riesgo biológico para todas las adicciones. Y por eso también me parece importante decirlo, suele ser concurrente con otros fenómenos adictivos. Es decir, no es extraño que la persona tenga otros diagnósticos de salud mental, depresión, ansiedad, pero también que en relación a consumos y adicciones tenga otras adicionales. No sea solo ludopatía, sino a otros consumos como el alcohol, como drogas psicoactivas ilegales, etc. Entiendo, doctor. 2:38 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado de Salud, hablando sobre la ludopatía, la adicción al juego. ¿Conoce usted algún caso en su círculo familiar, en su círculo social? ¿Tiene preguntas para poder ayudarle? Pues aquí estamos con los expertos. Precisamente nos acompaña el doctor Leonardo Amaya. Él es psicoterapeuta médico y también hace terapias cognitivas y nos está ayudando a entender más sobre este tema del día, la ludopatía. Nos preguntan a través de @institucional TV, doctor, ¿esta adicción tiene cura? Bueno, muy bien. Esto también están haciendo preguntas que son súper técnicas. Vamos a ver. Las adicciones en general responden a una tendencia biológica que está vinculada también a factores psicosociales, que eso lo han dicho todos. Es decir, requiere un control continuado. Yo voy a sostener siempre el riesgo y es muy probable que el entorno en el que yo me encuentro y que mis prácticas favorezcan a que yo me mantenga en esta adicción. Si utilizamos el ejemplo del alcohol, que quizás es tan frecuente, en general uno a un alcohólico no lo gradúa de exalcohólico. Es una persona que tendrá que controlar y cuidar
esos factores psicológicos que lo llevan a buscar el alcohol como un medio para controlar, por ejemplo, la ansiedad social o incluso para olvidar situaciones que son críticas. Entonces, es una situación controlable, manejable. Recomiendo vivamente que en esos casos acudan a las fuentes de referencia que te muestran qué es lo que está probado que funciona. El Colegio Colombiano de Psicólogos hace eso. Ustedes se meten allí o piden apoyo para que también, y también por supuesto los ámbitos universitarios, donde te puedan decir cuál es el método probado que ha demostrado mejor eficacia para el control. Entonces, cuando decimos cura, le colocaría entre comillas, en el sentido que vas a sostener la tendencia, pero que vas a poder mantenerte sin la adicción durante periodos importantes o incluso el resto de tu vida. Acude a buscar ayuda profesional que esté probada bajo evidencia, que tiene resultados efectivos. 2:40 de la tarde, avanzamos en directo escuchando su participación. Recuerde que también nos puede marcar al 220-0707. Si prefiere, también nos puede dejar sus comentarios, consultas en nuestra línea de WhatsApp, doctor, donde continuamos escuchando a nuestros televidentes. Buenas tardes, les hablo desde la ciudad de Cali, soy María Inés Herrera. Lo que pasa es que tengo una hija, pues ella ya tiene su hogar y tiene una niña de 6 años, pero ella, digamos que es como adicta a los juegos en el celular. Y es tarde de la noche y está pegada del celular. Entonces lo que me preocupa mucho también es la niña. Entonces, ¿cómo será que la podemos ayudar allí? Muchísimas gracias por la respuesta. Pues muchas gracias a usted desde Cali, un abrazo. ¿Cómo podemos ayudar a la hija de nuestro televidente? Repíteme la pregunta porque sí. Tú tienes el... Tranquilo, doctor Leonardo. Sí. Mire, justamente ella tiene una hija, nos dice que gran parte de la noche se la pasa pegada al celular jugando. ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Qué terapia podemos empezar con ese proceso? Muy interesante, vamos a ver. Nosotros nos acostumbramos, es decir, a mí me gusta mucho una frase clásica que es el tempora mutantur et non mutamus in illis. Es decir, no tenemos que satanizar lo contemporáneo, porque lo contemporáneo ha sido una ayuda. Es decir, las redes nos han servido. Actualmente para los adolescentes el celular es el método de comunicación, un método de comunicación que quizás es más exótico para los antidiluvianos como yo, y es que la gente dentro de los juegos se chatea. Entonces muy frecuentemente se utiliza como vía de comunicación. Vamos a un tema que me parece fundamental, y es que nunca podremos prescindir de la crianza. Yo sé que esto cuesta trabajo, es muy frecuente que la gente diga no tengo tiempo, no quiero dar esta pelea, pero déjame adelantarte a que la crianza es un proceso importante de nuestra vida, pero es un proceso demandante. Es decir, vas a tener problemas, vas a tener peleas con tu hija, va a haber pequeñas guerras. Por supuesto no estoy diciendo violencia, pero evidentemente criar es exigente y vas a tener y no vas a poder darle a tu hija todo lo que quiere si la estás preparando bien para introducirla a la realidad que se va ella a tener que enfrentar. Entonces, primera cosa, vas a tener peleas vinculadas a la crianza, peleas entre comillas, es decir, no hay ninguna crianza que sea absolutamente serena, mucho menos en la adolescencia. Segundo, tienes que entender, y por eso también es importante que uno escuche a la gente para qué está utilizándolo, porque es probable que sea también un medio de comunicación. Tercero, puede haber otros problemas. Una de las situaciones que está pasando muy frecuentemente es el uso inadecuado de las redes sociales. No voy a satanizar, ni tiene sentido que uno satanice las redes sociales, pero muy frecuentemente las mismas exigencias sociales que teníamos nosotros antes cotidianamente en la relación con las personas, ahora lo estamos manejando a través de las redes sociales. Es decir, ella puede que esté comprando reconocimiento o afecto, en cierta forma, para decirlo de una manera cercana, precisamente con el uso de las redes sociales, lo que sabemos de sobreexposición. Es decir, no arranquemos por pensar que esto inmediatamente significa una ludopatía o que esté jugando. Lo más probable, en lo que logro pues sacar a partir de lo poquito que me has dicho, es que está haciendo un uso excesivo de redes. Yo creo que primero hay que enterarse un poquito más qué está pasando. Segundo, no satanizarlo. Y tercero, no te olvides que para eso también acudir a profesionales es importante. En Cali también por supuesto, está la división del Colegio de Psicólogos que te puede ayudar a conseguir personas si deseas hacerlo así. Pero ten en cuenta que no nos podemos quedar con una sola cosa. Algo está ocurriendo. Si yo estoy utilizando un medio de comunicación, que sería lo más probable que esté pasando con las redes sociales, en eso no quiere decir que sea necesariamente malo, pero si hay un uso excesivo, un uso que me parece que perturba otras áreas de la conducta de una persona, sería bueno enterarme más de qué está pasando. E incluso pedir ayuda profesional si consideras que es lo que toca.
Avanzamos en este bloque de preguntas y respuestas, escuchando su participación en tiempo real. Les recuerdo nuestros canales que están habilitados, el 312-487-0413, donde estamos escuchando en directo su participación. También nuestra línea nacional está disponible para que desde cualquier región de Colombia se comunique a este bien dateado en el 220-0707, 220-0707, y además todas nuestras plataformas digitales a su servicio para que interactúe con este espacio. Hoy, hablando sobre la ludopatía, adicción al juego. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando se encuentra que un adulto mayor ha sido adicto, se está convirtiendo en adicto después de ser mayor de edad, después de ser adulto mayor, debido a como a un duelo mal manejado, que no ha querido aceptar orientación y apoyo psicológico, siempre lo huye, o cuando va al psicólogo siempre dice que está bien, pero no manifiesta, no se abre para contar su situación? Entiendo, pues muchas gracias por su participación a nuestra televidente hasta ahora. En ese caso puntual, ¿qué se puede hacer, doctor? Bueno, pues mira, muy buena la pregunta porque además señala una realidad, y es que alrededor de una persona con adicción al juego hay muchos otros fenómenos. Me parece que eso ha sido también muy claro con todas las personas que han entrevistado, todos los profesionales. Fíjate que claramente estableces que hay un duelo mal manejado porque aparece tardíamente. Ojo que no estamos del todo seguros que sea por eso. También los adultos mayores suelen experimentar soledad. Hay frecuentemente depresión mal diagnosticada. Tenemos eso está reportado muchas veces, que la depresión del adulto mayor suele estar subdiagnosticada porque suponemos que una persona jubilada y mayor debe estar triste. Ese es uno de los sesgos que nos llevan a pensar que una persona mayor es normal que se sienta mal, y eso no es cierto. Ahora, los reportes nuestros colombianos nos hablan, también lo mencionaba alguno de los profesionales, hay un texto que es muy importante, la Encuesta Nacional de Salud Mental, que nos muestra experiencias de abandono, soledad y depresión en adultos mayores. Tú señalas al menos 3 problemas. La ludopatía actual, que es muy frecuente en adultos mayores por simple aburrimiento y falta de redes. En segundo lugar, un duelo mal manejado, pero eso lo estamos suponiendo, estamos especulando que es un duelo mal manejado. Yo diría que esta persona sí necesita una evaluación, que es lo que me ha señalado que es problemático. Estoy de acuerdo, necesitamos saber con más detalle un diagnóstico, porque es muy probable que nos encontremos con otras situaciones, posiblemente exacerbadas también por el duelo. Ahora, ¿qué hace uno con la gente que no quiere ir a una evaluación? A veces es porque ha tenido malas experiencias. No todos los modelos psicoterapéuticos y psicológicos son ideales para cualquiera. Hay personas que les gustan más los métodos psicoterapéuticos activos, como la terapia cognitivo-conductual, o los métodos que se llaman pasivos, como otros, o los métodos dinámicos, que son un poco más amplios. Entonces puede ser que haya tenido una mala experiencia. En segundo lugar, porque hay un cierto tabú en nuestra cultura, la salud mental, y solemos pensar que quien acude a eso es porque está loco o está enfermo. Y en tercer lugar, a veces porque les cuesta trabajo entender que la eficacia de los modelos es diferencial. ¿Qué te diría? Arranca al revés. Pregúntale por qué ha sido mala su experiencia y valida también la experiencia que esa persona ha tenido, porque a lo mejor sencillamente acudió a un modelo psicoterapéutico que no le gusta. En segundo lugar, estar más atento, no arrancar de una a pensar y a evaluar a las personas, porque para todos es chocante. Fíjate que has asumido inmediatamente que es por el duelo. Es altamente probable que así lo sea, pero para cualquiera de nosotros es chocante que nos hagan un diagnóstico no solicitado. Entonces, plantearle esto en general es el peor camino para conducirlo. Y estoy de acuerdo contigo que sí necesita una evaluación, porque efectivamente puede haber factores adicionales, también por la aparición tardía de la situación. Sí. Sería distinto si antes lo hubiera hecho. Doctor Leonardo, continuamos escuchando a nuestros televidentes, además acompañándolos en este viernes de salud en Bien Dateado a través de la pantalla de Canal Institucional. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp donde tenemos más preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede mejorar la fuerza de voluntad? ¿Cómo se puede evitar o mejorar el no ir a los casinos? Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo podemos mejorar esa fuerza de voluntad? A ver, muy interesante. Vamos a ver. Entre otras cosas porque se nota que la persona la está pasando mal. Vamos a ver. Tenemos el mito muy frecuente de que nosotros podemos controlar, tenemos la fuerza para controlar las adicciones. Pasa en muchas adicciones. Pasa con el alcohol, pasa por supuesto con los psicoactivos ilegales, con la marihuana, etc. Es muy frecuente y no es una señal de debilidad que tú pidas ayuda. Si tú estás notando que no estás pudiendo manejar algo, no es una señal de que hay algo en ti que está fracasando. Es una señal de que en este momento no tienes las herramientas. Ten en cuenta que hemos dicho que la ludopatía tiene un componente cultural importante, social, el aislamiento social, tiene también situaciones vinculadas a la evaluación de tu propia vida. Es muy frecuente que uno se castigue mucho por malas decisiones, etc. Eso actúa sobre nuestras emociones y además tenemos ese otro factor que varios lo han mencionado, que es el riesgo que implica alguna tendencia biológica a la dependencia de la emoción que me genera el juego, esa zona de recompensa de la que estábamos hablando. Entonces, ¿qué te diría? Por la pregunta que me estás haciendo, es altamente probable que ya hayas descubierto que no estás pudiendo solo. No es una señal de debilidad pedir ayuda. No es una señal de debilidad buscar ayuda profesional. Si el caso es un tema de juego, es muy probable que se te sugiera un proceso combinado que incluye un factor personal y factores de terapia de grupo. Pide ayuda porque la señal de alarma es precisamente que no estás pudiendo y la fuerza de voluntad, eso que llamas fuerza de voluntad, no lo vas a poder desarrollar solo porque ya hay un proceso biológico y psicológico en ti que no hace fácil que logres tener tú solo las herramientas. Y hay ventajas importantes para eso. Nuevamente te diría, busca ayuda profesional que utilicen medios que estén probados que son eficaces. Pues doctor Leonardo Amaya, psicoterapeuta, muchas gracias por esas recomendaciones que le ha entregado a todos los colombianos en este bloque de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Carlos. Avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio. Recuerde, hoy hablando precisamente de la ludopatía, la adicción al juego. A los niños les gustan los videojuegos y es que es una diversión, podría decirse, asegurada. Sin embargo, los padres deben preguntarse si sus hijos están disfrutando de un desarrollo normal y saludable o si están realmente luchando contra una adicción. Expertos los asesoran para prevenir y controlar conductas ludópatas de raíz. Trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juego. Por ello, la Fundación Universitaria San Mateo, desde su misión institucional, mediante el compromiso social como eje fundamental, comparte información de la ludopatía en la población adolescente e infantil. Este trastorno se evidencia comúnmente cuando el niño hace esfuerzos por controlar el tiempo que está expuesto al juego y fracasa. Lo usa como distracción para evadir conflictos o carencias emocionales, llegando incluso a mentir o tratar de ocultar su grado de adicción. Muchas veces baja el rendimiento escolar y deja de lado la interacción social con amigos y familiares. Es importante poner atención en caso de que el niño o adolescente presente alguna de estas características. Alteración del comportamiento, irritabilidad, ansiedad, nerviosismo general, manifieste tener un sueño poco reparador, producto de insomnio, existe alteración del apetito. Los componentes básicos del tratamiento de la ludopatía son control de variables que permiten jugar, dirigido a impedir limitar las posibilidades de juego. Esta fase se aplica de forma temporal y se hace con ayuda de los padres de familia. Cambio de los pensamientos sobre el juego, dirigido a modificar los pensamientos irracionales sobre el juego. Entrenamiento en solución de problemas. El jugador debe aprender habilidades para afrontar de forma eficaz situaciones problemáticas. Muchas veces el juego se utiliza como un procedimiento para escapar de otros problemas.
En esa fase se entrenará a los niños y adolescentes para que puedan tomar decisiones más adecuadas y organizar con eficacia su propia vida. Se recomienda la psicoterapia individual, donde es necesario involucrar activamente a los padres y al entorno más cercano del menor. Dependiendo del grado de adicción, puede intervenir un psiquiatra infantil y juvenil que realice un tratamiento complementario a la terapia. 3 cosas súper importantes de base. Uno es una buena comunicación con los hijos. 2, tener rutinas deportivas, los niños, o rutinas artísticas o encaminadas a sus hobbies. Y 3, el acompañamiento de los papás sobre los niños. No dejarlos tanto tiempo solos, porque eso también influye en que ellos tomen actitudes y actividades no tan nutritivas en su vida. Es súper importante sacarlo de ese loop en que está, ¿no? Porque cuando hay una adicción a los videojuegos, por ejemplo, hoy en día con todos estos juegos de roles, que no se juega 1 hora, sino 2 horas, y que también son online, es muy importante, primero, empezar a trabajar con horarios. Segundo, cada vez ir dando más los espacios de ese juego, pero hay que hacerle un intercambio de actividades, digamos, como que, bueno, ven, vamos a dejar de hacer esto, pero vámonos al parque a jugar, a patear, a jugar fútbol. Y 3, algo súper importante, y es la comunicación de cuáles son las necesidades y los gustos de nuestros hijos. Cerramos esta semana de Bien Dateado con clasificados. Atentos habitantes en Santa Fe de Antioquia e Ibagué, porque tenemos oportunidades de educación y empleo para ustedes y además para otras regiones de nuestro país. Recuerde que en este espacio siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Santa Fe de Antioquia te puede interesar. Está dirigida a un cocinero. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con un número de solicitud 3074-185. La Universidad de los Andes, en alianza con Coursera, invita a todos los colombianos a cursos gratuitos. Para más información, puedes dirigirte a la página web www.educacioncontinua.uniandes.edu.co. Esta oferta laboral solicitada en Ibagué, Tolima, te puede interesar. Está dirigida a un auxiliar de bar. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de bar. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 908.000 pesos a 1 millón de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 2954000. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Muchas familias tienen la posibilidad de gozar de un beneficio que puede facilitar su bienestar, su calidad de vida. A la hora de hablar de pensión, existe una figura que puede cobijar a hijos y compañeros permanentes para recibir este ahorro. Conéctate con nosotros porque en Bien Dateado hablaremos de la pensión de sobreviviente. ¿En qué consiste esta figura pensional? Hablaremos de la reglamentación que rige para los beneficiarios y cómo se tramita en la práctica. Ponte cómodo. Aquí hablamos sobre los temas de tu interés. Te esperamos este lunes en Bien Dateado, a las 2 de la tarde, solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Podemos jugar y divertirnos sin traspasar la delgada línea de las apuestas y que éstas se salgan de control. Mucho ojo a la ludopatía. Terminamos por hoy, gracias por acompañarnos. Los invito a que nos escriba al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus dudas, preguntas e inquietudes y comentarios sobre este espacio. Los esperamos la próxima semana con mucha más información de servicio a través de la pantalla de Canal Institucional. ¡Feliz tarde!